Hola, hola, saludos desde aquí de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Su hermano y amigo Luciano Hipólito Pérez les manda un saludo. Estos videos los puede usted ver en el canal que se llama El Mundo Cristiano, aquí en YouTube. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se titula La casa de Dios en el cielo y la casa de Dios en la tierra. Dios quiso tener, aparte de su reinado allá en el cielo, que Él tiene su casa allá en el cielo, en el tercer cielo, quiso tener un reinado, o sea, una casa aquí en la tierra. Él lo intentó una y dos veces, pero lamentablemente no funcionó, porque el pueblo de Dios escogido nunca le entendió, nunca comprendió lo que Dios quería hacer con ellos y dentro de ellos. En esta ocasión, la mayor parte del tema se está enfocando en los hebreos, en los judíos, ya que ellos eran considerados el pueblo de Dios, los hijos de Dios por descendencia, y era donde Dios quería venir a habitar por medio de un templo, donde se iba a hacer un templo que él consideraba que se llamaría la casa de oración y habitación para él, y de ahí él iba a tratar y andar entre ellos, pero no le entendieron. En parte a nosotros nos benefició que ellos no le hayan entendido, ni que mucho menos hayan aceptado a Jesucristo, porque de esta manera los gentiles, que somos nosotros, que no estábamos dentro de esos planes de Dios, tuvimos la oportunidad, por el rechazo de ellos, tuvimos la oportunidad ahora nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, de ser también considerados y llamados hijos de Dios y participantes del reino de Dios, pero un reino que ya no sería en esta tierra, ahora sería allá en el reinado donde tiene Dios su casa, la principal, a donde Él nos quiere llevar por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero vamos a hablar un poco de cómo sucedió esto. Primero vamos a leer una porción bíblica donde dice que Dios tiene su reino allá en los cielos. Jesús nuestro Señor dijo en el libro de Juan 14:2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para ustedes o para vosotros. Jesús dijo, y lo que Jesús dijo, todas sus palabras y todo lo que Él dijo es algo cierto, algo fiel y verdadero. No podemos poner en duda las palabras de Jesús. Y Él dijo: en la casa de mi Padre, que es nuestro Padre, en la casa de mi Dios, que es nuestro Dios, muchas moradas hay. Entonces, en la resurrección Jesucristo se fue y dijo, unos minutos antes de irse: yo voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Y en dónde es? En la casa de mi Padre, donde hay muchas moradas. Gozando de ese lugar, de ese reinado de Dios, obteniendo una vida eterna. Pero ¿cómo podremos conseguir obtener la vida eterna y vivir en ese reinado de Dios donde están las casas de nuestro Padre? Es aceptando en nuestras vidas a Jesucristo, aceptando su sacrificio y estando dispuestos a caminar con Él, haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo con todas sus peticiones, ordenanzas y deseos que Él escribió a través de la Escritura. Si Él dice que tenemos que vivir en santidad, debemos vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si Él dice que debemos de apartarnos de las prácticas del mundo, de las concupiscencias del mundo, es porque es un requisito que Él está solicitando para que nosotros podamos ver el reino de Dios, porque dice que los que viven conforme al mundo no pueden ser llamados hijos de Dios.
Solo los que son llamados hijos de Dios y los que participarán del reino de Dios son los que se apartan del mundo, de las concupiscencias del mundo, de los deseos de la carne, viviendo conforme al Espíritu y conforme a la voluntad de Dios. Dice la Escritura, porque el mundo pasa y sus deseos, su concupiscencia y todas las cosas, y el que anda conforme al mundo igual, mas el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Este obtiene la vida eterna, es lo que quiere decir. Entonces, es ajustarnos y sujetarnos a la voluntad de Dios, guiándonos por las Escrituras. Todo lo que Dios quiere que hagamos para que podamos un día estar en las moradas que Cristo tiene preparadas para todos sus seguidores. Allá, pero vamos a hablar un poco de la morada que nuestro Dios Padre quiso hacer aquí en la tierra. Cuando nuestro Señor Jesucristo, enojado o molesto, porque el templo que Dios había escogido para donde Él quería venir a vivir y a morar, estaba siendo utilizado para cosas ajenas a la adoración, alabanza, gloria y honra de Dios. El dueño de la casa de oración, porque Dios quiso que esa casa, ese templo fuera casa de oración y un centro de adoración a Él, pero en su momento estas personas lo habían convertido en un mercado. ¿Dónde dice esto? En Mateo 21, 12 y 13, Jesús entró en el templo de Dios, dice ahí, Jesús entró en el templo de Dios, o sea, la casa de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcando las mesas de los comerciantes y las sillas donde vendían palomas, Jesús les dijo, escrito está, porque Dios dijo, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús molesto porque la casa de su Padre, que es nuestro Padre, había sido convertida en un mercado, había sido convertida para practicar cosas ajenas a la voluntad de Dios. En la época actual, las casas de oración, una casa de oración es para ir a orar, adorar a Dios, glorificar a Dios, rendir alabanzas a Dios, todo lo relacionado con la adoración y la exaltación del nombre de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ocasiones la casa de oración se está convirtiendo en centro de espectáculos. Hacen eventos con equipos de sonido, con luces, hacen eventos tipo teatro, hacen programas de danza, hacen cuantas cosas de las cuales son innecesarias, porque en esas cosas no está la voluntad ni el o sea, que Dios esté siendo agradado de eso que se está haciendo. Dios lo único que quiere es que su casa sea convertida en un centro de adoración a Él, no en un centro de espectáculo para el gozo de la carne. Repito, ahí se va a orar, a exaltar el nombre de Dios, ¿sí? Y a tener un momento de convivencia y de alabanzas al Dios Altísimo entre toda la hermandad. A eso se va ahí, pero no a convertir la casa de Dios en un centro de eventos o de espectáculos. Es lo que estaban haciendo los fariseos o los encargados del templo en esa ocasión. Habían convertido en un mercado, Jesús les dijo, lo convirtieron en un mercado y en una cueva de ladrones, la casa de mi Padre. Entonces, ¿dónde Dios dijo que el templo iba a ser convertido en casa de oración? En Isaías 56:7, Dios dijo, porque mi casa, o sea, mi templo, será llamado casa de oración. Lo dijo en Isaías. ¿Y qué nos dijo Dios Padre en el libro de Levíticos 26, 11 y 12? Dijo lo siguiente, pondré mi morada en medio de ustedes, o sea, pondré mi morada en medio de ustedes, mi alma o mi espíritu no los abominará, y andaré entre ustedes, y ustedes serán mi pueblo. En otra porción bíblica dice,
porque si cumplieres mis estatutos, mis ordenanzas, mis mandamientos, yo andaré entre ustedes y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Estos eran los deseos, los planes y los propósitos de Dios, que Él quería venir a habitar entre los hombres, a vivir entre los hombres, haciendo su morada en el templo que Él había escogido como casa de oración. ¿Y cómo fue que escogió Dios este templo? Bueno, en su momento, David tuvo la intención de hacer un templo, una casa de oración, donde él quería que Dios viniera a hacer acto de presencia, pero Dios no se lo concedió. Lo que Dios le dijo, que él no lo haría por cierta razón, por cierto motivo, y que el que se encargaría de la construcción del templo o de su casa de oración sería su hijo. En este caso sería el rey Salomón. El rey Salomón, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios y recibiendo la encomienda y todos los planes que Dios tenía sobre la construcción de un templo, llevó a cabo esta situación, o sea, la construcción del templo, donde Dios iba a venir a morar. ¿De qué manera? En el templo se construyó un lugar santísimo. Y ese lugar santísimo se dividió con un velo para que en ese lugar santísimo se iba a acentuar el arca del pacto, la tabla de los 10 mandamientos, los pergaminos con las 612 ordenanzas de Dios, la vara de Aarón y todas las copas y utensilios que se utilizaban para los días de sacrificio o de ofrendas a Dios, iban a estar resguardadas en ese lugar santísimo. Después de ese velo que había sido colocado de aquel lado del velo, el otro lugar era llamado el lugar santo. En ese lugar santo es donde se iba a congregar todo el pueblo. ¿Y qué es lo que iba a hacer todo el pueblo ahí? De preferencia, los días sábados eran los días que no podían faltar. Podían faltar cualquier otro día, pero los días sábados tenían que ser guardados como día de reposo y como día que se iba a entregar culto de adoración al Dios Todopoderoso en su templo, en su casa de oración. ¿Qué es lo que iban a hacer? Unirse en oración, unirse en ayuno, unirse en exaltación y alabanza al Dios Todopoderoso. En ese lugar santísimo, de igual manera, se iban a hacer los sacrificios de corderos, o sea, de ovejas, por la mañana, a mediodía y por la tarde, como un agradecimiento y una exaltación al Dios Altísimo. Cabe mencionar que en la división que estaba, donde se encontraba el lugar santísimo, no todos podían entrar ahí, solamente podían entrar ahí los levitas, o sea, los sacerdotes encargados de recibir las indicaciones de Dios a través de la arca del pacto, porque Dios iba a venir a acentuarse en la arca del pacto y de ahí Él les iba a hablar, pero en el momento que Dios iba a manifestar a ellos, iba a ser una nube espesa, como una neblina, para que ellos no vieran su rostro. Y en un fuego escandescente, vivo, Dios iba a manifestar a ellos y les iba a hablar de voz viva y ellos iban a escuchar la voz de Dios y Dios les iba a dar a entender o las indicaciones o lo que Dios deseaba que el pueblo hiciese. En el principio lo hizo con Moisés, Aarón y posteriormente lo estaba haciendo con los sacerdotes que él mismo había escogido de la tribu de Leví, por eso eran llamados los sacerdotes levitas, porque habían sido escogidos directamente por Dios para ese servicio. Entonces, este era el plan de Dios, este era el deseo de Dios, que se congregaran todos en ese lugar para adorarle, glorificarle y exaltarle. La casa de oración, la casa de Dios, Dios iba a habitar ahí. Dios tenía su casa en el tercer cielo, en el reino de los cielos,
Pero él quería venir a habitar ahí entre su pueblo amado, que eran los judíos, los hebreos, en el lugar santísimo, donde él iba a tratar con ellos. Y si en algún momento el arca del pacto iba a salir de ahí, cargada por los sacerdotes, Dios iba a ir acentuado en esa arca del pacto, con su gran poder y gloria. Su presencia iba a ir ahí, resguardándolos, protegiéndolos y manifestándose ante ellos. Ese era el plan, el deseo de Dios en esa casa de oración, en ese templo construido por el rey Salomón a petición del mismo Dios. Bien, pero ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Que el pueblo hebreo en un principio cumplieron con todos los estatutos, las ordenanzas, los mandamientos de Dios, y todo iba marchando bien. Estamos hablando en la época cuando Salomón construyó el templo. Pero llegó un momento que los judíos, los hebreos, dejaron de cumplir con los estatutos, con las ordenanzas, con los mandamientos y con el deseo que Dios tenía que sus hijos, los sacerdotes, fueran alimentados por ellos a través de los diezmos, ofrendas y primicias, ya que los sacerdotes no contaban con bienes, propiedades, porque ellos no fueron beneficiados por las promesas de Dios cuando les dijo que les entregaría la tierra prometida. La tierra prometida, Dios la entregó ahora sí a las 11 tribus de Israel y fueron repartidas como beneficio a ellos, pero los de la tribu de Leví no tuvieron ese beneficio. Ellos fueron apartados para el servicio de Dios como sacerdotes y ellos no fueron beneficiados con tierras, con ningún bien, no tenían automáticamente nada. Por eso dependían de que los demás hijos de Dios los apoyaran, los ayudaran por medio de diezmos, primicias y ofrendas. Entonces, los hebreos dejaron de cumplir con todos los estatutos de Dios, y uno de los que dejaron de cumplir fue eso. Dejaron de dar diezmos, primicias, ofrendas, dejaron de hacer sacrificios, y Dios les reclamó en el libro de Malaquías 3:10, les dijo: porque maldito soy con maldición, dice, toda la nación, porque me habéis robado, han dejado de dar los diezmos, las primicias. Los que me están sirviendo, mis escogidos, mis sacerdotes, están sufriendo porque ya ustedes no están dando sus diezmos, sus primicias, y por esta razón ustedes ya no están cumpliendo con traer a mi casa todo aquello que habíamos acordado. Entonces, traed los diezmos a mi casa, al alfolí, y verán si yo no los bendigo. Pero los hebreos tomaron en poco las palabras de Dios, y aparte de dejar de cumplir las ordenanzas de Dios, empezaron a ir tras dioses ajenos, tras la idolatría. Esto desagradó tanto a Dios que ellos se apartaran rotundamente de él, que por voluntad de Dios fue permitido que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadiera y los esparciera y los esclavizara. Y no tan solo eso, sino que el rey Nabucodonosor iba a destruir el templo que había sido construido para que Dios habitase ahí entre ellos. El templo fue completamente destruido por el rey Nabucodonosor en la invasión que hizo a la ciudad de Jerusalén, al pueblo de los judíos, donde ellos fueron esclavizados por Babilonia, o sea, por el rey Nabucodonosor. ¿Qué fue lo que hizo el rey Nabucodonosor? Se llevó todos los bienes, desde oro, plata, cobre y todo lo que había en el templo, como era el arca y todos los utensilios y todo lo que había ahí, se lo llevó. Pero él tenía cierto conocimiento de que todas esas cosas eran sagradas, y por esta razón las mandó que esas cosas que habían estado en el templo fueran puestas en un lugar aparte y que no iban a ser tocadas por nadie, para no provocar la ira de Dios, porque él sabía que esas cosas eran sagradas. De alguna manera el rey Nabucodonosor estaba siendo controlado por Dios en todo su reinado, para que no ahora sí que maltratara mucho
a sus hijos, porque Dios aún sentía amor por sus hijos que le habían fallado. Entonces, cuando el rey Nabucodonosor murió, mucho más, o sea, pasaron muchos años, y tomó el reinado su nieto de nombre Belsasar. Belsasar acometió el error de usar las copas y algunas cosas que habían sido utilizadas en el templo de Dios, las utilizó para su servicio. Y en ese momento, estando él en su trono, sentado y conviviendo, hizo una gran fiesta donde estaba utilizando los utensilios, las copas y demás cosas de Dios, que pertenecían a Dios. En ese momento se le apareció Dios, donde ellos no pudieron ver a Dios, solamente vieron el dedo que les escribió en la pared, donde les estaba dictando en unas letras ahí su sentencia de muerte. Sentencia de muerte y el fin del reinado de Babilonia. Esta escritura nadie la pudo traducir, solamente un ungido de Dios, que era en este caso Daniel, que fue llamado para hacer la traducción, y fue lo que le dijo, que él ya tenía la sentencia de muerte por haber ofendido y blasfemado en contra de Dios, utilizando cosas sagradas que no debió haber utilizado. Y dicho hecho, en su momento llegó un general de alto rango llamado Ciro el Grande, que invadió Babilonia y mató a filo de espada a Belsasar y a toda su familia, tomando esclavos, o sea, esclavizado a toda la ciudad de Babilonia. Vino un gran beneficio para el pueblo hebreo que estaba esclavizado ahí, porque ese general de nombre Ciro el Grande después fue nombrado rey de Babilonia, ya que él dependía de Persia, y en Persia estaba un rey llamado Darío I. El rey Darío I nombró a Ciro el Grande rey de Babilonia, ya que había hecho una gran conquista al someter a todos los babilonios. Entonces, Ciro el Grande, ya siendo rey de Babilonia, le dio la libertad a los hebreos, y los hebreos se fueron a Jerusalén, se fueron a su territorio de Israel. Y a través del tiempo, todavía en el reinado de Ciro y de Darío I, los hebreos iniciaron la construcción de un segundo templo. Ese segundo templo, donde ellos querían restaurar la comunión con Dios, ese segundo templo fue construido por un hombre llamado Zorobabel, que era descendiente de la tribu de Judá. Entonces este varón reconstruye el templo una vez más, donde ellos querían rectificar y volver a tener la comunión con Dios. Cabe mencionar que en la reconstrucción de este templo, en algunas partes, el rey Herodes, que ya era rey en ese lugar, Herodes el Grande, también participó en ciertas dádivas para que el templo quedara completamente reconstruido. Pero pasó el tiempo, trataron ellos de volver a reconectar con Dios en el templo que fue construido por Zorobabel por segunda vez. Y puedo decir probablemente que sí lo lograron, porque cuando Dios se manifestó en algunas ocasiones, en algunos profetas, por ejemplo, el padre de Juan el Bautista dice que Zacarías estaba en el templo orando, y Dios se manifestó diciéndole que le iba a dar un hijo. En este caso era Juan el Bautista, y otros varones y otras mujeres que estaban en el templo y que vieron la gloria de Dios cuando vieron a Jesucristo nuestro Señor entrar al templo. Entonces, cabe mencionar que entonces sí, en la reconstrucción del templo, ellos volvieron a reconectar la comunión con Dios. Pero vamos a hablar que también el año 27 antes de Cristo aproximadamente, ellos volvieron a quedar cautivos
y sometidos ya no al imperio de Babilonia, ahora al imperio de los romanos, estando como emperador César Augusto. Fueron sometidos, aún el templo ahí no fue destruido, solamente ellos fueron sometidos, y los que no quisieron someterse, pues esparcidos bajo el dominio de los romanos, del imperio romano a cargo del emperador César Augusto. Más tarde nace Cristo nuestro Señor, y para no hacer tan largo este tema, déjeme decirle que cuando Cristo nuestro Señor, la última vez que entró al templo, fue esa cuando, enojado, molesto, corrió a todos los que estaban ahí, que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Jesús en esa ocasión, en su momento, salió fuera de la ciudad y se paró enfrente de Jerusalén y hizo una profecía. Y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise yo reunirte y tenerte como una madre, o sea, como una gallina tiene a sus pollitos? ¿Cuántas veces quise yo tenerte en unidad? ¿Cuántas veces quise yo que tú te reconciliaras con Dios? Y dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo ahí lloró amargamente, profundamente, porque sabía que se acercaba la destrucción de ese segundo templo y que sería la última oportunidad donde Dios quería vivir ahí, habitar ahí en ese templo y convivir con ellos. Sería la última oportunidad, ya que si ese templo era destruido, Dios se retiraría de ellos. Y ya todos los quedarían a la voluntad de Jesucristo, pero que ya el reinado de Dios ya no se va a establecer en un templo hecho de manos de hombre, ni en esta tierra, sino en el reino de los cielos. Entonces, por esto el Señor Jesucristo lloró amargamente por Jerusalén, y en su momento dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, que no sea destruida. De cierto os digo que llegarán y te invadirán, y que llegarán y te esparcirán por toda la tierra, por cuanto tú no quisiste nada con Dios ni con el Hijo de Dios, caerá esa maldición o esa ira sobre ti, y el templo será destruido. Eso fue lo que le quiso decir nuestro Señor cuando estaba haciendo la lamentación de que no quedaría piedra sobre piedra. Dios iba a alejar de ellos. Dios ya iba a dejar de a vivir ahí. Aunque hicieran otro templo, ya Dios ya no iba a hacer nada más, otro intento por venir a convivir con ellos. Ahora todo iba a ser a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo el que quiera algo con Dios, ya es por medio de Cristo. Dios ya se quedó punto y aparte. Ahora, ¿quieres llegar a Dios? Tienes que hacerlo a través de Cristo. No vas a ir directamente con Dios. Ya Dios en su momento dijo: ya no quiero saber nada de la humanidad, no quiero saber nada del ser humano, porque el ser humano nunca me ha entendido. Ahora todo lo entrego en manos de mi Hijo, y lo que mi Hijo haga y lo que mi Hijo me lleve es bienvenido, y lo que mi Hijo no me lleve será desechado. Entonces, ahora todo es, si tú quieres llegar a Dios y reconciliarte con Dios, es a través de Jesucristo. Esa profecía, ¿cuándo se cumplió? Cuando Cristo dijo que no quedaría piedra sobre piedra. En el año 70, después de Cristo, que ya Cristo no estaba, en el año 70 hubo una rebelión donde el pueblo hebreo ya no aguantaba el asedio, la opresión de los romanos, ya que estaban bajo el yugo de los romanos, y ya no aguantaban que los romanos estaban sobre ellos, y se levantaron en armas, se rebelaron, tomaron armas y quisieron ellos recuperar el reino de judío, su tierra, quisieron recuperarla a costa de espada, pero en este momento ya Dios los había abandonado. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos perdieron esa batalla. ¿Contra quién se enfrentaron ellos? Contra el Imperio Romano. En este caso el emperador en ese tiempo era Tito Flavio
Vespasino, así se llamaba el emperador en ese entonces. Ese Tito Flavio Vespasino fue el que destruyó el segundo templo que había sido construido en el año 70 después de Cristo. Lo destruyó, lo exterminó, y ahí usted nada más analice que todas las propiedades, lo que tenía dentro de ese templo fue rapiñado, fue robado, fue llevado por los romanos a su territorio. No descarte usted que los pergaminos, no descarte usted que por eso ellos tuvieron las escrituras en sus manos. A ellos no fue dado la escritura por Dios. Ellos nada más hicieron la traducción de las escrituras, porque ellos rapiñaron, se llevaron todo lo que pertenecía, porque usted sabe, cuando había una invasión, una destrucción de un lugar donde había oro, plata y bronce y cosas de valor, todo era retirado, robado automáticamente. Entonces fue lo que hicieron los romanos, llevándose todo lo que había en el templo y destruyeron en su totalidad el templo. El año 70 después de Cristo, por ese emperador de nombre Tito. Entonces, nos regresamos otra vez a la era de Cristo. Cuando Cristo fue crucificado y muerto en la cruz, ¿qué fue lo que sucedió? La escritura dice que hubo un gran temblor de tierra, que el sol se oscureció y que hubo un terremoto, y que el velo del templo, aquel velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo, fue rasgado, fue roto, como señal de que Dios se retiraba de ahí molesto y enojado. ¿Por qué situación? Primera situación, porque todos los profetas que él había mandado al pueblo de Israel, todos habían sido muertos por ellos, no creyendo en lo que Dios quería hacer con ellos por medio de los profetas y todos sus servidores de Dios. Y el colmo, o sea, ya lo que derramó en la ira de Dios fue que no tan solo mataron a los profetas, sino que también mataron a su Hijo amado. En este caso, en una cruz, acababan de matar a su Hijo Jesucristo, el cual no iba a permanecer en la sepultura mucho tiempo, solamente 3 días y 3 noches, de acuerdo al cumplimiento de las Escrituras, que Él resucitó. Pero que el velo del templo se haya rasgado y se haya hecho pedazos, representaba que Dios ya no habitará más en un templo hecho por manos de hombre. Aunque la profecía de Cristo dice que se reconstruirá un tercer templo, pero en ese tercer templo ya no vendrá a habitar la presencia de nuestro Dios Padre, ni mucho menos nuestro Señor Jesucristo. En ese templo se sentará el hijo de perdición, que en este caso es conocido como el anticristo y el falso profeta, que ellos con gran mentira, con gran engaño, como lo ha querido hacer siempre el diablo, engañará a mucha gente para hacerles creer que es el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Cristo, para que de una vez los que no creyeron a Dios, que los que no quisieron nada con el verdadero Jesucristo, crean a la mentira y se acaben de perder. Entonces sí habrá una reconstrucción de un tercer templo, pero ya ahí no va a morar Dios. Dios ya no va a morar en un tercer templo, ni mucho menos nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ya no quiero extender más este tema porque ya me extendí algo. Solo quería que supiera eso, que Dios quiso morar directamente entre los hombres, pero los hombres nunca le entendieron. Hubo un templo, hubo un segundo templo y nunca le entendieron, sino que el ser humano siempre ha ido de continuo al mal, al pecado, a la maldad, a hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Ahora, ¿quieres regresar a Dios? ¿Quieres volver a tener esa comunión con Dios y la reconciliación con Dios Padre? Tienes que aceptar a Jesucristo en tu vida. Él es el único medio ya no hay otro medio. No le busques más, Que no te digan que es Pablo, que no te digan que es Pedro, que no te digan que es María, que no te digan que es nada. El que te diga que es Jesucristo el único medio para llegar a Dios, te está diciendo la verdad, porque es el único medio de reconciliación entre Dios y los hombres. Jesucristo es el que te va a justificar, te va a decir: Padre, se arrepintió,
este se entregó, este quiere ser tu hijo, este quiere tener todas las promesas como es la vida eterna y vivir en el reino celestial. Acepta a Jesucristo y comienza a cumplir todo lo que Cristo quiere a través de su palabra. Tú empiezas a examinar lo que Él quiere que tú hagas y lo que no hagas, y por medio de la palabra tú te vas a guiar para poder agradar a Dios y un día estar delante de la presencia de Dios. Hoy ya en el presente, los templos donde Dios, el Espíritu de Dios va a morar es en tu mente, en tu corazón y en todo tu cuerpo. Estos son los templos vivos para la gloria de Dios. Dios quiere hacer un templo ya no de piedra, de manos de hombre. Ahora cada persona individualmente puede recibir la presencia de Dios, porque somos llamados a ser templos y moradas del Espíritu Santo de nuestro Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a quedar pendiente al próximo video. Antes de salirte de este video, no olvides suscribirte a mi canal, dale like, activa la campanita y crezcamos juntos en el nombre de Jesucristo. Mm-hmm.